revelado. Las 7 ciudades increíbles que ocultan historias aterradoras y transformadoras. Marisol sostenía el viejo libro de leyendas urbanas entre sus manos, los bordes desgastados parecían susurrarle secretos de un pasado olvidado. A sus 28 años, se sentía atrapada en una pequeña ciudad mexicana donde sus sueños parecían tan lejanos como la luna. Hija de inmigrantes que sacrificaron todo por un futuro mejor, las expectativas familiares pesaban sobre sus hombros como una losa interminable. Ella, una historiadora de corazón, exploraba los recovecos de la antigüedad en una antigua biblioteca, donde el silencio era su único aliado y los libros, su refugio. Pero, aunque el lugar le ofrecía paz, en su interior, la inquietud crecía, las historias que anhelaba contar siempre parecían evadirse, y la presión de una sociedad que frecuentemente la ignoraba la invadía como un frío otoñal. A medida que hojeaba las páginas amarillentas del libro, su pecho se apretó. Mencionaba 7 ciudades hispanas, cada una con relatos tanto aterradores como transformadores. Con un nudo en la garganta y el corazón acelerado, decidió que ya era hora de explorar el mundo y sus verdades, una travesía que podría reavivar la chispa que sentía moribunda en su interior. En su primer destino, conoció a un agricultor cuya pasión por la justicia social la conmovió profundamente. Su determinación para mejorar su comunidad reflejaba la fuerza que Marisol batallaba por encontrar dentro de sí. Sintió una mezcla de admiración y envidia que la desestabilizaba. ¿Por qué no puedo ser como él?, se cuestionaba, perdida entre el deseo de contribuir y el miedo a enfrentar su propio vacío. Mientras contemplaba su historia, comenzaba a asimilar la valentía de estos personajes que desafiaban su propia percepción del valor, pero, a medida que su investigación avanzaba, Marisol se dio cuenta de que las narrativas tenían algo en común. Todas hablaban de sufrimiento, de desigualdades que aún existían, de juicios sociales que acechaban y atormentaban a aquellos que, como ella, vivían bajo las sombras de expectativas ajenas. Esa conexión entre su propia vida y las luchas de los demás vibraba en su mente. Empezó a sentir que sus relatos podrían servirle, no solo a ella, sino a muchos otros que se sentían excluidos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras escribía un artículo que no solo documentaría las experiencias de estas comunidades, una angustiante verdad comenzó a emerger. Sus descubrimientos comenzaron a colisionar con el oscuro pasado de su propia familia. Lo que había empezado como la búsqueda de historias ajenas ahora se convertía en una exploración peligrosa de su propia identidad. Las revelaciones se sentían como puñales que desgarraban las capas de su vida. ¿Qué haría si las verdades que encontrara traicionaran la imagen que siempre había querido honrar? Pensaba, sintiendo una presión creciente en su pecho, como si el aire se le escapara. En el clímax de su tormento, todo se tornó demasiado real. El viaje que había empezado como un intento de entender su legado amenazaba con desbaratarlo por completo. Justo cuando se disponía a revelar un secreto que podía cambiarlo todo, su teléfono sonó. Era su madre. La incertidumbre la agrandó. ¿Estaría conectada a su investigación? ¿Las verdades que había destapado la guiarían hacia la libertad o hacia el abismo de la traición familiar? La angustia la envolvía, cada segundo que pasaba se sentía como un latido que la empujaba más lejos de la calma. El sonido insistente del teléfono la sacó de su reverie, arrastrando consigo pensamientos de libertad y traición. Marisol inhaló profundamente antes de contestar. Su mente agitada trataba de anticipar el contenido de la conversación. La voz de su madre resonó al otro lado de la línea, cálida y familiar, pero con un tono que dejaba entrever preocupación. Marisol, he estado pensando en ti. La familia necesita que regreses, hay cosas que tenemos que discutir, decía con un énfasis que puso en alerta cada fibra de su ser. Las palabras atravesaron su mente como dardos, obligándola a confrontar un dilema que había mantenido bajo la superficie, el peso de las expectativas familiares contra su búsqueda personal de verdad. La decisión de regresar implicaba renunciar a las historias que había comenzado a tejer, a esos retazos de vida que resonaban con su propia lucha, a las lecciones que provenían de los relatos desgastados de otras personas. Sin embargo, la voz de su madre, mezcla de autoridad y clamor, le recordaba su lealtad.
Las promesas no escritas de cuidar y proteger su legado familiar, colgando el teléfono, se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Cada hilo que había empezado a tejer se entrelazaba con el legado de su familia, y por un momento, el miedo a soltarlo la paralizó. La promesa de autodescubrimiento podía exigir más de lo que estaba dispuesta a entregar, realmente estaba equivocada al buscar sus propias verdades en lugar de asumir el papel que siempre habían planeado para ella. Decidida a no dejarse vencer por la ansiedad, Marisol se sentó nuevamente ante su viejo portátil, el eco de la conversación con su madre aún resonando en su cabeza. Comenzó a escribir con cada pulso de su corazón, cavando en su propia historia, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentía que ese era el momento crucial de su vida. Cada palabra que tecleaba era una confrontación con sus miedos, una defensa de su voz interior que ansiaba ser escuchada, mientras las horas se deslizaban, los relatos de las ciudades que había explorado la envolvían. Sabía que su investigación no solo era importante para ella, sino que guardaba un potencial que podía tocar a otros que, como ella, sentían la presión de las cadenas familiares. De repente, una idea surgió entre sus pensamientos, y si mis historias, mis descubrimientos, ayudan a otros a liberarse de las expectativas, con esa revelación, la determinación hizo un nuevo nido en su pecho. Pero había cuestiones a resolver. ¿Cómo conseguir una voz auténtica sin traicionar a su familia? Las historias de sufrimiento y transformación no solo pertenecían a los que había investigado, sino que también eran parte de su propio relato. El entrelazado de su historia con la de las comunidades de las que hablaba podía ser un espejo, un reflejo que iluminara no solo su camino, sino el de los demás. Decidida a avanzar sin retroceder, se propuso enfrentarse a su familia. Sabía que esa conversación significaría un duelo emocional, pero precisamente ahí era donde se produciría el cambio que anhelaba. Al final del día, no se trataba solo de ella, se trataba de redefinir su narrativa ancestral y luchar por el espacio que le había sido negado. Justo cuando pensaba en cómo plantear la conversación con su madre, un mensaje apareció en su teléfono. Una notificación de un grupo dentro de su comunidad de historiadores. Reunión urgente sobre el legado familiar y la identidad cultural. Su corazón palpitó. El universo parecía llamarla a participar. Había llegado el momento de confrontar no solo a su madre, sino también a su historia, y quizás, descubrir la verdad que tanto había buscado. Enfrentarse a las sombras del pasado podría abrir puertas que jamás imaginó, y quizás, un camino hacia la libertad que le permitiría reconciliar su historia con la que siempre había querido construir. Pero, ¿estaba lista para desmantelar las viejas creencias que la sostenían? La incertidumbre la golpeó nuevamente, mientras se preparaba para un nuevo viaje, tanto interno como externo, que quizás redefiniría lo que conocía como su vida. Se preguntó en silencio, ¿y si desentrañar la verdad familiar la liberaba o la ataba aún más? Con cada latido, la pregunta la seguía, mientras un nuevo horizonte de posibilidades comenzaba a dibujarse en su mente. Marisol sintió que la urgencia del mensaje la empujaba hacia un abismo de posibilidades. La reunión no era solo un encuentro más, era una presentación de su vida misma, un espacio donde sus deseos y su legado chocarían de manera inevitable. Mientras se duchaba, el agua caliente lavaba no solo la suciedad, sino también las dudas que se amontonaban en su mente. Cada gota caía como un mantra, es hora de actuar. En el camino hacia la reunión, su mente hacía malabarismos con ideas y temores. ¿Cómo podría fusionar su historia personal con aquellas voces que había recopilado en sus investigaciones? Un torrente de imágenes la invadía, caras anónimas, zonas urbanas y rurales, historias de resistencia, sufrimiento y, a veces, redención. Con cada quiebre en su memoria, se preguntaba si sería suficiente para resistir la presión de su madre y el resto de su familia, quienes esperaban algo más convencional de ella. Al entrar al auditorio, el ambiente era de expectativa. Una mezcla de curiosidad y ansiedad se apoderó de ella. Se sentó, la mirada fija en los rostros atentos de los presentes, y cuando fue su turno de hablar, las palabras afloraron con una nueva claridad. Comenzó a contar las historias que había recopilado, entrelazando sus experiencias con las vivencias de otros. Relató sobre un joven que había dejado su hogar en busca de un futuro mejor y cómo esa propia historia resonaba en ella. A medida que hablaba, la voz de su madre se desvanecía en su mente, y en su lugar emergía una convicción cada vez más sólida. El grupo reaccionó con interés, algunas cabezas asentían, otros tomaban notas entusiastamente. Marisol se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su investigación, estaba abriendo una puerta a la vulnerabilidad, no solo la suya, sino la de todos. Al final de su presentación, una mujer se levantó y compartió su propia historia de lucha por la identidad.
Su voz temblaba, pero el poder de la experiencia se sentía en cada palabra. Marisol se conmovió. Era la conexión que había estado buscando, la verdadera esencia de su trabajo. Cuando la reunión concluyó, la atmósfera era palpable. Había una nueva energía en el aire, una sensación de que esas historias podían unirse en algo más grande. Marisol sintió que su camino estaba claro, debía seguir explorando estas narrativas y cómo se entrelazaban con la presión familiar que había sentido toda su vida. Podría seguir uniendo esas historias mientras renegociaba su relación con su familia. Al salir del edificio, el sol brillaba intensamente, como si el universo la celebrara. En su mente, las palabras de su madre resonaban de nuevo, pero ya no sonaban como un reproche, sino como un desafío constructivo. La lucha no solo sería por su voz, sino por la verdad que trasciende generaciones. Mientras caminaba hacia su coche, se sintió más fuerte. Decidida a hablar con su madre, a confrontar las expectativas familiares, pero también a proponer una nueva narrativa, una donde el pasado y el presente pudieran coexistir en armonía. La idea resurgió en su mente: tengo que integrar estos relatos en mi vida, no solo compartirlos. Tal vez la conversión de lo familiar y lo personal pueda liberar a ambos, pero justo antes de abrir la puerta del auto, un pensamiento repentino atravesó su mente. ¿Podría realmente su familia aceptar esta nueva visión? Las dudas de su madre eran solo el comienzo. Se preguntó en silencio: ¿la verdad que descubrí hasta ahora es suficiente para enfrentar lo que vendrá? Con el pulso acelerado, Marisol se sintió atraída por una nueva puerta que se abría ante ella, pero más allá de eso, el eco de las voces que había encontrado la guiaba hacia un futuro incierto, una historia que aún debía escribirse. En ese instante, sabía que su viaje apenas comenzaba. Esa noche, la conversación con su madre podría determinar si se lanzaba a lo desconocido o permanecía atrapada en un guión prescrito. Con las emociones a flor de piel, se preguntó: ¿estaría preparada para desmantelar el legado familiar y abrazar su verdadero ser? La respuesta quedó flotando en el aire, mientras se preparaba para hacer el llamado que cambiaría su vida por completo. Marisol se sentó en su coche, el motor en marcha, pero su mente estaba lejos de los motores de la vida. Cada latido de su corazón resonaba con las preguntas que no podía evitar: ¿cómo formularía la conversación con su madre? Tenía que hacerlo bien, era ahora o nunca. El peso de la tradición y las expectativas familiares se aplastaban sobre ella como una pesada losa. Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzaba a germinar en su interior: tal vez había otras formas de conectar, de ser aceptada. Tomó una respiración profunda y decidió que ese momento de verdad no podía esperar. Al llegar a casa, un conflicto interno zarandeaba su determinación. Pasó unos momentos revisando las historias que había escuchado, las lecciones que había aprendido de cada relato. Recordó cómo cada uno de esos testimonios había desafiado la percepción de lo que era una vida exitosa y significativa. Tenía que recordar a su madre que había valor en lo inusual, que lo extraordinario podía abrir puertas hermosas. Cuando entró a la casa, el ambiente era como una burbuja de normalidad, donde la rutina y la mesa dispuesta contrastaban con su agitación interna. Su madre la miró desde la cocina, con esa mezcla de amor y preocupación que siempre había habitado en su mirada. Marisol tragó saliva y avanzó hacia ella. Su voz salió templada, aunque en su interior chocaban las emociones. «Mamá, ¿podemos hablar un momento sobre lo que te conté de mi presentación?», empezó, sintiendo como el nudo en su garganta se aflojaba al escuchar su voz. La mirada de su madre se endureció, reflejando la resistencia que siempre había sentido hacia el camino que Marisol había decidido tomar. Pero esta vez, estaba resuelta a desafiar esa resistencia. «¿Sobre qué quieres hablar ahora? Tienes un buen trabajo en una empresa reconocida. ¿Por qué no puedes conformarte con eso?», interrumpió su madre, como si cada palabra fuera un intento de reafirmar la convencionalidad de su elección. Marisol sintió que la conversación se deslizaba hacia territorios peligrosos, donde las expectativas familiares podían ahogarla. «Porque no se trata solo de tener un empleo, mamá. Se trata de encontrar significado en lo que hago. Quiero explorar esas historias que he recopilado y ver cómo se conectan con mi vida y con nuestra familia». La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella. Era un paso audaz, una toma de control que nunca había tenido antes. Su madre arqueó una ceja, reticente pero intrigada. «¿Y qué valor tienen esas historias? ¿Acaso te darán un lugar fijo en la sociedad? Esto es lo que un buen trabajo hace». Marisol sintió como el peso de esas palabras la empujaban hacia el fondo, pero en lugar de retroceder, se plantó con más fuerza. «Las historias son realidades, mamá.
Son vidas vividas, emociones sentidas. Me han enseñado que cada experiencia es válida y que no es necesario ser convencional para ser feliz. Si tú no lo entiendes, ¿cómo esperas que yo encuentre mi camino? Marisol se dio cuenta de que sus palabras eran también una liberación. Se enfrentaba a su madre, pero no solo como hija. Se trataba de una mujer que reclamaba su identidad, su esencia. En su interior, temía que esta confrontación pudiera quebrantar algo frágil, una parte de su historia familiar, pero también entendía que no podía seguir atormentándose por lo que se esperaba de ella. Mientras el silencio se instalaba entre ambas, Marisol se sintió expuesta, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Las creencias familiares y los miedos se desdibujaban, pero la aceptación por parte de su madre aún colgaba en la balanza. Finalmente, su madre rompió el silencio. No sé si comprendo lo que entiendes por valor, dijo, y la confusión se percibía en su tono. Pero para Marisol, esa incertidumbre era el primer paso hacia el diálogo. Ahora, estando frente a su madre, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que solo su carrera, era la esencia misma de su vida. Luchaba por el derecho a ser auténtica y por encontrar su propia voz en medio del ruido. La conversación se tornaba más que un simple intercambio, representaba el inicio de una nueva relación entre ellas, una que podía reconstruirse a partir de la comprensión. Marisol se determinó a no ceder ante las viejas expectativas. Mientras cada palabra se entrelazaba con las emociones acumuladas de años, se dio cuenta de que estaba lista. Su viaje apenas comenzaba, y esta fue solo la primera confrontación. ¿Qué sucedería si el próximo paso no era solo una batalla por su voz, sino un descubrimiento de la verdad oculta de su madre? La historia de su familia, ese legado que intentaba desmantelar, podía ser más compleja de lo que había anticipado. ¿Cómo podrían sus vivencias, sus relatos, influir en el corazón de su madre? Las respuestas aún estaban por llegar y, con la mente llena de preguntas, Marisol se preparó para abrir el siguiente capítulo de su vida. La voz de su madre resonó en el aire, aún frágil, pero cargada de una nueva dimensión de entendimiento. Marisol sintió que el diálogo comenzaba a despejar parte de la niebla que siempre había cubierto su hogar. Aquella conversación no era solo una batalla, era una oportunidad para construir un puente. Sin embargo, sabía que el camino hacia el entendimiento y la aceptación sería largo y lleno de escollos. En los días siguientes, Marisol se sumió en su trabajo de investigación. Se dedicó a recopilar historias personales, relatos de personas que habían desafiado las normas que sociedad les imponía. Este proceso se convirtió en un refugio y un catalizador para su propia transformación. Las historias que recogía no solo influyeron en su perspectiva profesional, sino que también le recordaron el poder que tenían las narrativas en la vida de las personas. Cada relato revelaba fragmentos de verdad y autenticidad que también podrían conectar con la experiencia de su madre. Durante una de esas sesiones de investigación, Marisol descubrió la historia de una mujer que había optado por el arte en lugar de una carrera más convencional. La valentía y el sacrificio que resonaban en sus palabras la impactaron profundamente. Si ella pudo, ¿por qué no yo? Reflexionó mientras escribía frenéticamente. Este nuevo enfoque la impulsó a plantear la posibilidad de incluir a su madre en su proceso creativo. Quizás, al invitarla a ser testigo de su viaje, podrían encontrar un punto de conexión. Con esta idea germinando en su mente, Marisol decidió preparar una exposición en la que presentaría algunas de las historias que había recopilado. Quería que su madre las viera, que escuchara esas voces que, como la suya, habían luchado por ser reconocidas. Convencida de que esto podría abrir un diálogo más profundo, se sintió preparada para retomar la conversación. Cuando Marisol le trasladó la idea de la exposición a su madre, ésta mostró una actitud defensiva, como si hubiese activado un modo de protección ante lo desconocido. ¿Por qué quieres involucrarme en un camino que solo traerá más incertidumbre?, preguntó su madre. Porque necesito que veas lo que yo veo, mamá. Hay tanto valor en las elecciones que hacemos, en los caminos poco convencionales que elegimos. Quiero que lo experimentes conmigo. Estas historias no son solo mías, son el eco de muchas vidas que se han atrevido a ser diferentes, contestó Marisol, sintiendo que cada palabra la empoderaba más. Mientras la tensión se acumulaba de nuevo, Marisol sintió que el verdadero desafío no era solo convencer a su madre, sino también enfrentarse a sus propias dudas. ¿Qué pasaría si lo que ella consideraba una oportunidad para la conexión resultaba ser un desencuentro más? La historia de su madre, tan envolvente y compleja, podría cambiar el rumbo de todo. Marisol llevó a cabo una investigación más profunda sobre las conexiones familiares, recopilando no solo historias de otros, sino también de su propia familia.
Descubrió relatos de sacrificios y sueños no cumplidos de su madre que la hacían razonar cada vez más. Con cada descubrimiento, su determinación crecía. Una noche, mientras revisaba las notas, encontró una antigua carta de su madre que hablaba de sus aspiraciones de juventud y de cómo había renunciado a ellas por las exigencias de la vida. ¿Está aquí un deseo oculto?, se preguntó. Reconocer las sombras del pasado de su madre podría ser la clave para entender su propio presente. Con esa idea en mente, Marisol planeó no solo la exposición, sino un acercamiento más profundo. Si lograba crear un espacio de confianza, quizás podrían desmarañar las historias ocultas entre ellas. ¿Podría el arte y la verdad de sus relatos abrir un camino hacia la aceptación mutua? Marisol estaba lista para dar el siguiente paso. Sin embargo, una pregunta crucial todavía la atormentaba: ¿qué secretos y verdades más profundas se revelarían en este nuevo capítulo? La conexión con su madre podría significar el inicio de un viaje transformador, pero el miedo a lo desconocido también podría desestabilizarlas. Al acercarse a esta nueva fase de su vida, comprendió que lo que estaba en juego era mucho más que solo su futuro, era el viaje hacia un nuevo renacimiento familiar. Marisol despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y emoción. La idea de la exposición se había convertido en un faro en su mente, iluminando su camino a través de las sombras del pasado. Sin embargo, la incertidumbre de cómo reaccionaría su madre seguía pesando sobre sus hombros. Era un paso audaz, pero necesario. Se dirigió al estudio, un espacio que se había transformado en su santuario creativo. Las paredes estaban adornadas con notas, recortes y fotografías de las historias que había recopilado. Cada elemento contaba algo, y cada historia la empoderaba un poco más. En ese instante, decidió que no solo presentaría las narrativas de otros, también mostraría fragmentos de su propia vida, lo que la había llevado a emprender este camino. Era un canto a la autenticidad, a la verdad que anhelaba compartir con su madre. Mientras organizaba las historias, Marisol reflexionó sobre su propia vulnerabilidad. En su mente, nacía un dilema: ¿debía exponer su propia lucha para que su madre pudiera conectar más profundamente, o sería esta una revelación que generaría más distancia entre ellas? Decidió que la honestidad era la única vía. Con cada relato, se sentía más preparada para enfrentar la verdad de su propia existencia. Las horas se deslizaban mientras se sumergía en el trabajo, cada palabra y cada imagen añadiendo capas a su propuesta. Por fin, llegó el momento de presentar su idea a su madre nuevamente. Se armó de valor y la invitó a sentarse. La atmósfera se sentía cargada de expectación. Quiero compartir esto contigo, mamá. Cada historia tiene un brillo especial. Al igual que nosotros, buscan ser vistas, escuchadas. He agregado algunos fragmentos de mi propia vida, comenzó Marisol, con una sinceridad que vibraba en su voz. Su madre observó los trabajos expuestos, su expresión fluctuando entre la sorpresa y la desconfianza. Mira esta historia, continuó, señalando una imagen de una artista que había perseguido sus sueños a pesar de las adversidades. Reconozco en ella lo que he sentido. No quiero que mis elecciones sean solo para mí, quiero que tú también veas el valor en ellas. Con cada palabra, Marisol sintió como su propio miedo se transformaba en un propósito renovado. Durante la presentación, su madre permaneció silenciosa, pero Marisol leía en sus ojos el desafío interno que se desarrollaba. Era un momento crucial, el epicentro donde sus proyecciones e historias personales se entrelazaban como hilos del destino, pero a medida que la exposición avanzaba, la tensión creció. La mirada de su madre se tornó intensa, casi como si estuviera buscando un punto de fuga. ¿Qué si no puedo entender? ¿Qué si no estoy lista para reflexionar sobre el pasado? Preguntó con un temblor en su voz, rompiendo el silencio, y Marisol sintió que cada frase era un paso más hacia el abismo. Entender no es fácil para nadie, pero creo que en esta búsqueda de reconexión se encuentra la oportunidad de sanar, contrarrestó Marisol, sintiendo que cada palabra debía ser un mojón en su camino. La vulnerabilidad de su madre se hizo palpable. Tras un prolongado silencio, su madre rompió el contacto visual. ¿Y si, al final, todo lo que descubras no es lo que quieres ver? Musitó, su voz cargada de dudas que resonaban en la habitación. Marisol sintió el eco de esas palabras reverberar dentro de ella. La cruda realidad de la posibilidad de un rechazo la hizo vacilar por un instante. Pero también comprendió que la búsqueda de la verdad, independientemente de lo dolorosa que pudiera ser, era el verdadero sentido de su viaje. La conexión familiar demandaba valentía, pero ¿realmente estaban listas para un viaje a través de sus propias sombras?
Mientras la oscuridad se cernía sobre los secretos posibles que aún permanecían escondidos, Marisol sintió la ansiedad creciente de un nuevo dilema. Si su madre elegía el silencio en lugar del diálogo, ¿qué caminos se abrirían para ellas? La luz de la exposición brillaba sobre ellas, pero también iluminaba los miedos más profundos. La revelación de secretos no deseados podría ser el principio de una nueva vida, o el fin de un entendimiento que nunca se había logrado. ¿Estaban, en verdad, listas para desatar el caos entre ellas? La amagada respuesta de su madre dejó a Marisol en un estado de inquietud que no pudo ignorar. Sentía como cada latido de su corazón resonaba con dudas y, a la vez, con una renovada determinación. La presión de las palabras aún no dichas se anudaba en su pecho, y cada historia sobre la mesa parecía susurrar el camino hacia la verdad. Decidió que no había tiempo que perder. La exposición exigía ser un acto de autenticidad, no solo para su madre, sino para ella misma. Sin embargo, tenía que afianzar su propia voz antes de dar el siguiente paso. Se sentó en su estudio, rodeada de hojas en blanco, y dejó que su pluma fluyera. Mientras escribía, su mente se llenó de recuerdos, esos momentos en los que había sentido que su madre la miraba con juicio, y las veces que había deseado desesperadamente su comprensión. La vulnerabilidad que sentía la empoderaba a la vez que la hacía cuestionar su valor como hija y como artista. Esa mezcla de emoción y angustia fertilizaba su creatividad. El sol comenzaba a ocultarse, haciendo que las sombras danzaran por las paredes del estudio. La luz dorada creó un ambiente casi mágico, un espacio donde podía sumergirse en sus pensamientos sin ser interrumpida. Marisol escribió sobre su primer fracaso, el rechazo en una exhibición pasada. Sus palabras detallaban el dolor, pero también el aprendizaje que había surgido de aquel golpe. Sin embargo, no solo eran sus fracasos, también se dio cuenta de que debía escribir sobre sus logros, esos instantes de lucidez que la habían llevado a donde estaba. Con cada palabra, se armaba de más valentía. Había encontrado su voz, y lo sabía, debía compartir con su madre no solo el dolor, sino también la fuerza que había emergido de él. Al caer la noche, la sala se llenó de papeles escritos. Marisol se sentía más ligera y, a la vez, más entera. Las historias que había recogido y las suyas propias estaban listas para ser compartidas. Aquello que había comenzado como un momento de desasosiego se había convertido en una poderosa herramienta de comunicación. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, decidió que era hora de tener una conversación más profunda. Ya no iba a ocultar sus sentimientos. Se acercó a su madre, quien parecía inmersa en sus pensamientos mientras revisaba unas cuentas. «Mamá», comenzó Marisol, con una voz que sabía que reflejaba su resoluta transformación, «quiero que leamos juntas mis historias. Hay tanto más detrás de ellas, y creo que podría ser un buen primer paso para nosotras. Yo sé lo difícil que es enfrentar nuestro pasado, pero quiero intentarlo contigo». La mirada de su madre se iluminó y luego cayó en la desesperanza mientras sus ojos parpadeaban, desorientados entre la incertidumbre y el anhelo de unión. «No sé si estoy lista, Marisol. Lo he evitado toda mi vida», admitió, y estas palabras resonaron como un eco de sus vulnerabilidades. Sin embargo, Marisol sintió una corazonada. Era un momento vital, casi un punto de inflexión. Con una firmeza renovada, abordó la explosiva realidad de la situación. «Ninguna de nosotras está lista, pero si no comenzamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Esto no se trata solamente de mí, se trata de nosotras. Se trata de encontrar un camino de regreso el una a la otra». La tensión en la habitación se aglutinó en un silencio profundo, cargado de una promesa no expresada. Marisol comprendía que sus palabras podían abrir una puerta o cerrarla definitivamente. Era un momento de verdadero riesgo, y la clamorosa posibilidad de rechazo ya no le generaba miedo sino motivación. Decidió que, independientemente del resultado, su viaje hacia la verdad estaba tomando un rumbo decisivo. La posibilidad de una respuesta negativa ya no la detenía, por el contrario, la impulsaba. Cuando la puerta del corazón de su madre parecía a punto de abrirse, Marisol se sintió atrapada entre el deseo ardiente de avanzar y el temor de lo que pudiera encontrar al otro lado. A partir de ese instante, todo dependía de la respuesta que su madre pudiera dar, y el futuro de su relación pendía en la balanza. ¿Estarán dispuestas las dos a arriesgarse por la verdad y la conexión que tanto han anhelado? La mirada de su madre se desvió hacia los papeles en la mesa, y un suspiro pareció cargar la atmósfera con el peso de años. Marisol sintió como el tiempo se arrastraba, cada segundo un eco de su propia incertidumbre. Era como si se hallaran en una encrucijada,
y el camino que debía tomar dependía de una decisión compartida. Finalmente, su madre tomó uno de los escritos y lo leyó en silencio. La tensión vibraba en el aire y Marisol apenas se atrevía a respirar. La expresión en el rostro de su madre fluctuaba entre la incredulidad y el reconocimiento. Estaban al borde de algo significativo, y ese momento era pura energía en su estado más crudo. Esto es doloroso, pronunció su madre, su voz temblando. ¿Por qué nunca me dijiste que te sentías así? La pregunta resonó en Marisol, quien entendió que esa inseguridad, ese mundo de emociones que había ocultado, también había construido una inmunidad de distancia entre ellas. Se vio atrapada entre la verdad que deseaba expresar y su anhelo por evitar más dolor. Porque tenía miedo, mamá, logró decir finalmente. Tuve miedo de que no lo entendieras, que me juzgara. Su voz se apagó, y la incomodidad que antes la asfixiaba ahora se transformó en una chispa de determinación. A medida que discutían cada historia, Marisol se dio cuenta de lo valioso que era construir puentes en lugar de muros. Antes de este momento, sus palabras habían sido un simple ejercicio de liberación personal, pero ahora se convertían en un salvoconducto. Un camino hacia la autoaceptación y una posible reconciliación con su madre. Había un poder innegable en compartir la vulnerabilidad, y este descubrimiento las estaba llevando a un nuevo plano de existencia. La conversación fluyó, cada historia traía a la superficie no solo su pasado compartido, sino las heridas y cicatrices que habían marcado sus vidas. Marisol empezó a entender que esta conexión podía no solo fortalecer su relación, sino también clarificar su propósito artístico. Su arte no era solo un medio de expresión, sino un reflejo de su propia verdad, un espejo que podía mostrar las complejidades de la experiencia humana, incluidas las propias debilidades y fallas. Mientras hablaban, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de cálidos tonos anaranjados. Marisol sintió cómo esa calidez se deslizaba en su ser, uniendo su energía creativa con la relación recuperada con su madre. Decidida a continuar este viaje, se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo historias. Estaba creando un espacio donde ambas podían ser verdaderas, donde la fragilidad se encontraría con la valentía. Con el impulso de esa conexión, Marisol decidió llevar su arte a un nuevo nivel. Comenzó a esbozar una nueva exposición. Esta vez, no solo mostraría sus obras, sino que también incluiría relatos orales sobre sus experiencias, así como las de su madre. La exposición se transformaría en un diálogo entre ellas, un puente no solo para ellas, sino también para otros que pudieran estar enfrentando batallas similares en sus propias dinámicas familiares. Sin embargo, una sombra parpadeaba en esa brillante ambición. Mientras planificaba, un temor creciente empezó a asomarse. ¿Podría su madre participar realmente, o se retiraría ante la omisión de su propio dolor? Marisol comprendía que la decisión de su madre de abrirse ante el público era una incógnita que acechaba cada paso hacia adelante. Atrapada entre la incertidumbre y la esperanza, Marisol sintió que su viaje estaba a punto de entrar en la fase más intensa de todos. Con cada decisión, la línea entre la celebración y el potencial rechazo se desdibujaba. ¿Sería su madre capaz de abrirse hacia una audiencia, o seguiría protegiéndose de las verdades que podrían haberlas liberado? La planificación de la exposición comenzó a tomar forma en la mente de Marisol como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Cada día pasaba horas organizando sus pensamientos, revisando sus escritos y pensando en la disposición de las obras. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sombra de la incertidumbre sobre su madre también crecía. La idea de que la exposición pudiese ser un punto de inflexión en su relación se desvanecía a medida que las dudas la asaltaban. ¿Y si no se atreve a hablar? Se preguntaba en silencio, preocupándose más por su madre que por su propio trabajo. Se resistía a encontrar la forma de expresarlo. El miedo la paralizaba y, a menudo, se preguntaba si su impulso artístico estaba destinado a fracasar antes de siquiera comenzar. Marisol decidió que el primer paso debía ser abordar sus temores directamente. Un día, después de otra intensa sesión de escritura, se sentó con su madre. «Mami, quiero que hablemos sobre la exposición y sobre ti», comenzó, sintiendo que las palabras se enredaban en su garganta. Su madre la miró, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Sin embargo, los ojos de Marisol le suplicaban, «Sé que esto es difícil, pero tu voz es tan importante como la mía». La respuesta se sintió como una carga, y su madre comenzó a evitar el contacto visual. Marisol observó cómo la expresión de su madre se endurecía, como si una pared invisible se levantara entre las dos. «Marisol, no creo estar lista para esto», dijo su madre con una fragilidad que desarmó a Marisol,
quien sentía que el coraje que había cultivado podía desvanecerse en un instante. La verdad de su madre, una verdad que llevaba años cautiva, se convirtió en un dilema para ambas. Si su madre no participaba, el significado de la exposición se vería disminuido, y esa revelación la aterrorizaba. Pero necesito que entiendas cuán necesaria es tu historia. No es solo mía, es nuestra. Las consecuencias de nuestro pasado no son solo un peso, también pueden ser una herramienta para conectar a otros, replicó Marisol, apretando los puños sobre su cuaderno, recordando todas las veces que su madre había evitado abrirse, todas las heridas no cicatrizadas que necesitaban salir a la luz. Un silencio pesado las envolvió, cada latido del reloj resonando como un recordatorio del tiempo que pasaba mientras deliberaban. Fue entonces cuando Marisol comprendió que necesitaba abordar su carrera artística desde un ángulo diferente. No podía arriesgarse a que su madre se convirtiera en un espectador una vez más. Tenía que crear un entorno seguro, un espacio donde las verdades tuviesen la libertad de emerger y donde su madre pudiera expresarse sin miedo al juicio. Con esta nueva dirección, Marisol empezó a idear cómo crear un taller conjunto, un espacio de creación donde ambas pudieran articular sus historias, en lugar de obligar a su madre a compartir frente a un público. Así podría permitir que su envoltura se desatara naturalmente, sin la presión del escenario. Mientras Marisol trazaba sus planes en la pizarra de su estudio, algo en su interior se agitaba. Se sintió llena de energía al unirse a su madre, moldes de emociones y palabras convergiendo en un espacio íntimo. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero reto estaba por llegar. Marisol se dio cuenta de que cada relación necesita sustentarse en la confianza, y para construir eso, había que desmantelar los muros de desconfianza de una vez por todas. Pero la cuestión persistía, ¿su madre podría realmente abrirse? La incertidumbre permanecía, pero Marisol sintió que el tiempo de la verdad estaba cada vez más cerca. Mientras pensaba, un nuevo dilema emergió: ¿qué pasaría si su madre no estaba dispuesta a compartir su dolor? ¿Y qué pasaría con ambas si los secretos permanecieran escondidos, dañando la relación para siempre? Con estas preguntas en mente, se sintió preparada para enfrentar el vuelo de su ser y el de su madre. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, pero la conexión emocional que tanto anhelaba parecía aún estar fuera de su alcance. ¿Sería este el viaje que ambas necesitaban para sanar, o el camino hacia un desvío irreparable? Marisol se despertó con el sol acariciando su rostro, una energía renovada fluyendo por su ser. Su mente vibraba con ideas y posibilidades. La noche anterior, decidió que la exposición no solo sería un testimonio de sus luchas, sino también un homenaje a su madre, la mujer que había llevado el peso de expectativas inalcanzables y sueños olvidados. Sintió que ese evento se convertiría en un puente para la conexión que tanto anhelaba y, al mismo tiempo, una forma de sanar viejas heridas. Ese día, en su estudio, comenzó a reunir todo el material para la exposición, cada historia, cada voz compartida, una colección de identidades que había rescatado en su viaje. Con determinación, diseñó un espacio donde las narrativas de ambas pudieran entrelazarse. En su mente, visualizar la presentación se sentía como una forma de finalmente poner las cosas en perspectiva. Era el momento de enfrentar lo desconocido, de abrazar la vulnerabilidad que había permeado su camino y, quizás, de redescubrir a la mujer que su madre había sido antes del miedo y la inseguridad. Cuando finalmente se enfrentó a su madre, fue en un ambiente familiar, cómodo, su sala, lazar plush y reconfortante. Ambos se sentaron rodeadas de fotografías y anécdotas familiares, conectando con su historia compartida. Marisol, con un corazón latiente, comenzó a explicarle su visión para la exposición: quiero que esto sea una conversación, un espacio seguro para que podamos compartir y descubrir juntas. Las palabras fluyeron con sinceridad, tocando lo más profundo del corazón de su madre. Podrías elegir contar tu historia también, le sugirió Marisol, con una mirada esperanzadora. No solo estoy buscando tu aprobación, sino tu voz. Tu perspectiva es tan válida como la mía. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de su madre, y Marisol sintió la carga emocional que había comenzado a desvanecerse entre ellas. Siempre he tenido miedo de que no comprendas mi perspectiva. He vivido bajo la presión de ser quien esperabas que fuera, confesó su madre, resonando con una sinceridad que Marisol nunca había escuchado. Ambas se miraron, los miedos y expectativas desbordándose en un torrente de comprensión. Marisol aprovechó ese instante, el silencio pesado se convirtió en un abrazo emocional. Lo que hemos vivido siempre ha estado entrelazado, aseguró ella. Durante ese intercambio, las paredes que la separaban comenzaron a desvanecerse.
Era el primer paso en su proceso de sanación, un diálogo donde aprendían que la vulnerabilidad era una fuerza y no una debilidad. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntas, explorando las historias que ambas querían contar. Marisol se sintió cada vez más cerca de su madre, conversaban sobre sus temores, sus sueños y cómo sus elecciones podían crear un camino común hacia la libertad. La exposición se transformó en un viaje de descubrimiento no solo para el público, sino en esencia, para las mismas protagonistas. El día de la exhibición llegó, y el ambiente estaba lleno de luz y energía. Marisol terminó con una mezcla de nervios y expectativa. Las historias, los relatos que compartieron, estaban expuestos frente a un público ansioso por escuchar. La sala resonaba con las voces de hombres y mujeres que habían desafiado el statu quo, y cada rincón contaba una historia. Cuando su madre se asomó para compartir sus pensamientos a la audiencia, el corazón de Marisol se llenó de orgullo. Vio a la mujer que había sido siempre, aunque escondida bajo capas de temor y conformismo. Su madre compartió historias de sacrificio, de lucha, de amor y de la forma en que esas experiencias habían construido su identidad. La conexión se volvió palpable, y la aceptación se encarnó en el espacio, liberando décadas de opresión. Al final de la noche, las dos se abrazaron, la tensión se había disuelto en un lazo renovado. Marisol comprendió que, en este viaje, no solo había dado voz a su historia, sino que también había permitido a su madre contar la suya, entregando paz a un pasado tormentoso. La transformación fue radical. Marisol no solo había logrado un espacio donde su propia voz resonara, había creado un contexto donde ambas podían florecer juntas. Con el paso del tiempo, sus diálogos se volvieron regulares, cada charla un peldaño en la construcción de un vínculo más fuerte. Marisol había alcanzado un nivel de confianza en sí misma que nunca había contemplado. Se convirtió en una historiadora respetada, siempre dispuesta a desafiar y seguir desenterrando narrativas que unieran no solo su voz, sino también la de sus ancestros. Finalmente, en la última presentación de su investigación sobre conexión cultural a través del arte, contempló el auditorio repleto. No solo se había forjado una nueva historia, sino que, a través de los relatos compartidos, había logrado realizar su propia historia. La confianza en su identidad y el reconocimiento que había ganado se sentía en cada latido. Al finalizar, el aplauso resonó en la sala, cada mano un testimonio de su viaje, cada eco el reconocimiento que merecía. Tiempo después, al mirar hacia atrás, Marisol comprendió que había encontrado su lugar, abrazando no solo su pasado, sino también su futuro, una historia generacional que ahora brillaba con luz propia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada clic importa. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su opinión cuenta y la queremos escuchar. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación personal ya comenzó.